El sistema reproductor masculino. En la clase de hoy vamos a analizar los tres temas principales relacionados al sistema, que son los control hormonal, su anatomía y su fisiología, en la cual vamos a analizar todo lo que corresponde a los caracteres sexuales secundarios. Vamos a iniciar por el asunto del control hormonal. Por lo general tendemos a pensar en el sistema reproductor en términos de su genitalidad. Sin embargo, el cerebro también es un órgano sexual, no solo a nivel consciente, sino por el hecho de que es él quien inicia el desarrollo sexual en los mamíferos, incluyendo al ser humano. Entonces, el sistema nervioso va a constar de dos partes principales. El sistema nervioso central, que consta del cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico, que consta de los nervios. Lo que nos interesa es una parte muy concreta del sistema nervioso central al interior del cerebro. Lo que vemos por fuera del cerebro se conoce como la corteza. Sin embargo, al interior de esa corteza vamos a tener algo llamado el hipotálamo y el tallo cerebral. Bien, entonces hemos quitado algunas partes y vamos a colocar el tallo y lo que nos importa realmente, que es el cerebro central o hipotálamo. En el interior del hipotálamo vamos a tener esa estructura que parece una nuez, que se denomina pituitaria, que posee dos lóbulos. Para que la pubertad pueda iniciarse, debe generarse una señal hormonal a partir del hipotálamo, que es una parte muy primitiva del cerebro que controla nuestras emociones primarias. Entonces, esta región va a generar una hormona que va a viajar por el sistema circulatorio, y es un viaje bastante corto, para llegar a la glándula pituitaria. Esa hormona es conocida como la hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH por sus siglas en inglés. Entonces, la función básica de la GnRH es activar a la pituitaria. Ahora, ¿en qué va a consistir la activación de la pituitaria? La pituitaria va a producir a su vez una nueva hormona, y esa hormona se conoce como la hormona luteinizante. El nombre luteinizante proviene de una estructura en el sistema reproductor femenino denominado cuerpo lúteo, donde se descubrió inicialmente que era su blanco de acción. Sin embargo, la hormona luteinizante es producida también para activar al sistema reproductor masculino. Ahora bien, ¿en dónde es que esta glándula va a segregar la hormona? Porque evidentemente el camino desde la pituitaria hasta el sistema reproductor es bastante largo. El trabajo va a ser realizado por el sistema circulatorio. Debemos recordar que las glándulas generalmente segregan sus contenidos en el sistema circulatorio, y es el sistema circulatorio el que se va a encargar de transportar estos mensajeros químicos al resto del cuerpo y a los órganos donde son el blanco. Entonces, como podemos ver en esta imagen, la pituitaria se encuentra en contacto íntimo con una región venosa del sistema circulatorio. Y a partir de allí, las hormonas luteinizantes van a iniciar un viaje hasta llegar al sistema reproductor, especialmente a las gónadas, que es donde se producen los gametos. Sin embargo, el sistema reproductor masculino consta de más órganos que solo las gónadas, es decir, los testículos. Entonces, generalmente se divide al sistema reproductor masculino en órganos externos y órganos internos. Lo que va a hacer la hormona luteinizante va a ser activar el funcionamiento de los testículos. Una vez activados por la hormona luteinizante, los testículos van a iniciar la producción de sus propias hormonas. Las hormonas masculinizantes, de la cual la más famosa es la testosterona.
La función principal de este primer inicio de producción de testosterona va a ser la maduración del sistema reproductor masculino, incrementando el tamaño del pene y madurando todos los conductos seminíferos. Y adicionalmente, la testosterona va a iniciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el resto del cuerpo. Por ejemplo, una mayor masa muscular o una mayor facilidad o tendencia a acumular músculo en los hombres, un menor índice de grasa corporal, engrosamiento de la voz, mayor tamaño en promedio del sistema esquelético, o sea, crecemos más, y una mayor tendencia a generar vello corporal, y especialmente vello facial, la barba. La pituitaria también produce una segunda hormona. Esta hormona es conocida como la hormona folículo estimulante o FSH por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cuál es la función de la hormona folículo estimulante? Es la que va a iniciar el desarrollo de los gametos, ya sea espermatozoides en el hombre o óvulos en la mujer. La diferencia con la hormona luteinizante es que la hormona luteinizante lo que hace es activar la producción de las hormonas en las gónadas, mientras que la hormona folículo estimulante lo que hace es iniciar el proceso de producción de gametos. Ambas deben actuar de manera sinérgica para un correcto desarrollo del sistema reproductor, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, una vez establecido el control hormonal principal, vamos a hablar de el sistema, de la anatomía del sistema reproductor, es decir, de la estructura de sus órganos. En el sistema reproductor masculino vamos a tener una diferenciación cualitativa de los órganos reproductores. Por tradición vamos a mencionar los órganos reproductores internos y los órganos reproductores externos. Los órganos reproductores externos son los testículos y el pene. Son órganos que se pueden ver y palpar. Y los órganos reproductores internos son una serie de conductos y glándulas que van a funcionar para apoyar a la producción y protección de los espermatozoides, los gametos masculinos. El órgano principal en el sistema reproductor masculino es evidentemente el testículo. Los testículos van a estar formados al interior por una serie de conductos que se van ramificando hasta tener el tamaño o grosor de una célula. Adicionalmente, estos conductos van a estar protegidos por una capa de tejido conectivo denominado túnica albugínea. Los conductos al interior de la túnica albugínea se van conectando en tubos más grandes, formando una serie de conductos que van recibiendo nombres diferentes en secciones del viaje diferentes. Entonces, por ejemplo, la primera sección de estos conductos por fuera del testículo se denomina epidídimo. Y la segunda sección, ya más delgada, se va a denominar vaso deferente. La túnica albugínea adicionalmente posee un relleno muscular. Estos músculos se denominan músculos cremastéricos. La función de los músculos cremastéricos es la de atraer o alejar los testículos del resto del cuerpo. Eso se debe a que la producción de espermatozoides es extremadamente sensible a la temperatura. Por lo tanto, si el cuerpo se calienta mucho, los testículos deben alejarse. Pero si los testículos se enfrían demasiado, deben acercarse al resto del cuerpo. Debido a esta sensibilidad a la temperatura, se desaconseja utilizar o colocar los computadores portátiles sobre las piernas, ya que el calor que dispersan sobre su disipador de calor va a conectar directamente hacia la posición donde se encuentran los testículos. Al calentarse los testículos, la producción de espermatozoides puede afectarse, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Al interior de los testículos, por lo tanto, vamos a tener que el tejido o órgano de funcionamiento fundamental son los túbulos seminíferos.
los cuales van a constar de dos partes principales. La parte interna del túbulo, donde se van a formar los espermatozoides, y la parte externa del túbulo. Entre varios túbulos van a encontrarse a su vez una serie de células que se encuentran en este espacio entre los túbulos. Al interior de los túbulos seminíferos se encuentran las células madre a partir de la cual se producen los espermatozoides. Entonces todo este relleno que ven acá son espermatozoides inmaduros que reciben los nombres de espermatocitos. Pueden ser espermatocitos primarios o espermatocitos secundarios, dependiendo de la etapa de la meiosis en la cual se encuentran y también dependiendo de la etapa de la espermatogénesis. Porque aún después de la meiosis 2, los espermatocitos secundarios aún no se encuentran maduros, porque no han generado sus colas. Sin embargo, al interior de un túbulo seminífero, no todas las células que allí se encuentran son espermatocitos inmaduros. También se encuentra una segunda serie de células denominadas células de Sertoli. Las células de Sertoli más o menos funcionan como niñeras para los espermatocitos inmaduros. Ellas guían y alimentan, además de brindar un soporte estructural a los espermatocitos inmaduros durante la espermatogénesis. Entonces, en los testículos, las células de Sertoli protegen y alimentan a los espermatozoides. Adicionalmente, segregan la matriz extracelular para dar soporte estructural. En la imagen que tenemos acá, las células de Sertoli son por lo tanto estas estructuras centrales, estas de acá, que segregan la matriz extracelular que está en cafecito. Esa matriz extracelular va a ser la que porta los nutrientes para que los espermatocitos primarios y los espermatocitos secundarios, ya casi maduros, puedan alimentarse y crecer. Por fuera del túbulo seminífero se encuentran otras células, en menor número, que se denominan las células de Leydig. La función principal de las células de Leydig es la producción de testosterona. Por lo tanto, son estas células las que van a regular el desarrollo sexual secundario. Hay que destacar que los espermatozoides inmaduros y también los maduros son atacados por el sistema inmune. Por lo tanto, existe una barrera entre el sistema circulatorio y los espermatozoides en maduración, conocida como la barrera testículo-circulatoria. Si la barrera testículo-circulatoria se rompe, ya sea por un impacto muy fuerte en los testículos o por otras causas, puede generar que la sangre ingrese a los túbulos seminíferos y las células inmunes que transporten la sangre ataquen a los espermatozoides y espermatocitos en maduración, lo cual puede desencadenar infertilidad. En cuanto a la estructura del pene, vale la pena mencionar que los primates carecemos de un hueso que ayuda a la erección. La mayoría de los mamíferos poseen dicho hueso. Por lo tanto, la erección en el pene va a estar mediada únicamente por el sistema circulatorio. Entonces, la anatomía interna del pene es la de una esponja. Normalmente la sangre fluye por allí y puede entrar y salir. Durante el proceso de excitación sexual, unos neurotransmisores van a cerrar los conductos de salida para la sangre. Por lo tanto, la sangre ingresa, pero no sale, lo cual provoca un aumento en el volumen aparente del pene, generando la erección. A esta estructura esponjosa del interior del pene se la conoce como cuerpo cavernoso. Ahora, eso es lo que se puede ver. Pero ¿qué pasa con lo que no se puede ver? Iniciando con el pene, su estructura cavernosa se empotra muy profundamente en la estructura corporal masculina. Sin embargo, vale la pena mencionar toda la ruta que hacen los espermatozoides hasta llegar al pene a partir de los testículos. Entonces, una vez que los espermatozoides han madurado lo suficiente, ellos van a pasar a una estructura denominada epidídimo.
Las funciones del epidídimo son dos: completar la maduración de los espermatozoides y almacenarlos para el momento de la eyaculación. Cuando se da la eyaculación, entonces los espermatozoides en el epidídimo van a salir por un conducto bastante largo y delgado, conocido como el vas efferens o vaso eferente. El viaje del vaso eferente va a ser ascender hacia el peritoneo y luego retroceder hacia una serie de glándulas que se encuentran cerca del ano. Las principales de esas glándulas son las glándulas seminales y la próstata. La función de las glándulas seminales y la próstata es adicionar un fluido protector a los espermatozoides. Este fluido los va a proteger de las condiciones adversas en la vagina, que los mata inmediatamente, y también va a proporcionar una serie de carbohidratos, es decir, azúcares, para que los espermatozoides puedan alimentarse en sus etapas iniciales para el viaje de la fecundación. Ahora, la próstata es una glándula bastante extraña debido a que rodea completamente la ruta del viaje. Entonces vamos a retirarla. Ahora que la próstata ya no está, podemos ver que el vaso eferente va a viajar de manera continua. Lo que sucede es que las glándulas van a adicionar sustancias a medida que el vaso eferente se conecta con la uretra. La uretra es un conducto común, tanto para la orina. Entonces, si colocamos la imagen del sistema excretor, podemos ver que aquí se encuentra la vejiga y los conductos que van a dar a los riñones. La orina viene desde los riñones, pasa por ese conducto denominado uréter, se almacena en la vejiga urinaria y la orina va a pasar por la uretra. Entonces la uretra tiene una función tanto de sistema excretor al transportar orina como de sistema reproductor al transportar el flujo seminal. Una vez allí, ambos sistemas van a compartir órganos. Normalmente entonces el pene va a conducir la uretra para sacar la orina, pero durante el acto sexual, lo que va a transportar la uretra por todo el interior del pene va a ser el semen. Bien, ese es el resumen de lo que podemos mencionar acerca del sistema reproductor masculino. Solo falta mencionar un pequeño detalle, y es que los hombres también poseen ciclos hormonales al igual que las mujeres. Sin embargo, dichos ciclos hormonales son diarios. Eso se debe a que el funcionamiento de la hormona luteinizante y folículo estimulante no se puede dar simultáneamente y operan en ciclos, de manera tal que una funciona en el día y la otra funciona en la noche. Debido a que nuestro ciclo es diario, no lo notamos, lo cual provoca que en todo momento nuestras cantidades de hormonas reproductoras como la testosterona y nuestra cantidad de gametos, espermatozoides, sea constante a lo largo de nuestra vida sexual. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.